Pero lo que veo, digamos, doctor, en su tono doctoral y como miembro y titular de la Corte, que hay una crítica a aquellos que, que tienen que hacerlo, o sea, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Sí, nosotros siempre hemos sido críticos y hemos reclamado en todas las jurisdicciones y en todas las reuniones de jueces, en todas las jurisdicciones provinciales y en la nacional. Hemos pedido más jueces, más, pero bueno, este es un tema que hay que seguir insistiendo. Yo creo que es una tarea constante, y no de un gobierno, de todos, es una tarea constante. Si habría más jueces, habría mejor justicia para la gente. Y por supuesto, sí. Nosotros, fíjense en que hoy, en materia federal, por ejemplo, tenemos los juzgados que hacen los juicios, los tribunales orales, saturados con causas de lesa humanidad y los grandes juicios. Y hay muchos otros juicios que no pueden llegar, no se pueden hacer. Hay juzgados que tienen 50.000 causas en trámite, un juez con 50.000 causas. Esto es Yo le digo muy una difícil. cosa, y Edgardo calculo que cuando uno va citado, porque muchas veces por nuestra tarea somos citados, por suerte hasta ahora nunca inculpados, pero y ve la cantidad de pilones, expedientes, de esto, otro, y dice, ¿cómo trabaja esta gente en estas condiciones? Sí, esa es la cuestión. Por eso hay que cambiar, hay que hacer un cambio fundamental en el Poder Judicial. Nosotros estamos insistiendo muchísimo en lo que podemos hacer nosotros, que es que se informatice todo el Poder Judicial. Y ahora el Consejo de la Magistratura avanzó junto con nosotros en la informatización. Tenemos que tener mucha utilización de la tecnología, pero hacen falta más jueces. Esto lo han dicho todas las instituciones que están vinculadas al Poder Judicial en todas las jurisdicciones. Ahora, doctor, hablando de más jueces, de críticas y de celeridad de la justicia, y nos vamos a meter en el libro que usted va a presentar en Sociedad la próxima semana, que es Derechos Humanos. Acá, ¿no? Derechos Humanos, Justicia y Reparación. Yo recuerdo, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron muy críticos con el Poder Judicial, le metieron presión a ustedes por el tema de acelerar los juicios de lesa humanidad en la Argentina. ¿Cómo tendría que definir usted la situación hoy de estos juicios por violaciones a los derechos humanos? Bueno, la Argentina ha hecho un avance muy importante en esta materia y hoy es el país que tiene la mayor investigación en materia de lesa humanidad en el mundo. Es decir, nosotros tenemos hoy una extensión en todo el país. En todo el país hay causas donde hubo centros clandestinos de detención, hay causas judiciales. Y esto no ha ocurrido en ningún país del mundo. Entonces nosotros lo que hacemos en este libro es mostrar toda esa experiencia, que nace hace bastante tiempo, porque mostramos primero la lucha de mucha gente que estuvo entre los militantes políticos, los periodistas, los filósofos, los artistas, los organismos de derechos humanos durante el gobierno militar. Y entonces eso generó una justicia afuera, como la del juez Garzón que hace el prólogo. Luego hubo una justicia dentro del país, el juzgamiento de las juntas militares. Luego hubo leyes de amnistía, luego la inconstitucionalidad, luego la apertura y la organización de todo esto. Entonces lo que nosotros hacemos es mostrar un material que es valiosísimo. Es importante esto, doctor, porque si no, para las nuevas generaciones parece que la lucha contra los derechos humanos empezó en el 2003 y acá se hizo mucho en la Argentina. Sí, nosotros mostramos toda la historia y además lo que decimos es que el tema de los juicios de lesa humanidad es uno de los temas en los cuales hay un consenso social importante y por eso decimos que forma parte del contrato social de los argentinos. Lo que está en juego acá no es un patrimonio de la sociedad argentina. Claro, eso es lo que decimos. Y por eso creo que este tema nació en la sociedad primero, llegó a las instituciones, los tres poderes del Estado se manifestaron de manera coincidente. Y entonces creo que es muy importante decir que esto pertenece al contrato social, es un consenso de los argentinos. Y además es un consenso legítimo porque se está juzgando sin leyes especiales, con los mismos jueces de siempre, es decir, respetando el debido proceso. Entonces hay una dimensión de pasado que es todo este juzgamiento que se muestra en el libro, un material inédito, pero además hay una dimensión de futuro, ¿no?, que es la educación. Por eso queremos mostrar un libro. Y que debería haber muchos, mostrarlo porque la experiencia es que el totalitarismo y el terrorismo de Estado siempre
pueden renacer. Y yo cuento, me parece que el ejemplo más claro es lo que ha sucedido con el genocidio y el holocausto del pueblo judío. Es decir, luego del nazismo han pasado muchos años y hoy vemos, a pesar de la información que ha trascendido en todo el mundo, que hay partidos neonazis, que hay dirigentes que niegan el holocausto. Y la intolerancia y la brota por todos lados, y ¿no? la discriminación. Entonces la lucha contra la intolerancia, la lucha contra la discriminación, la lucha contra el totalitarismo es algo que debe hacerse con estas armas, educar. La educación es fundamental. Fíjense ustedes que nadie se acuerda hoy de los discursos de Hitler y de su poder, pero se acuerdan todo el mundo de Ana Frank, que era una nena indefensa, que vivía encerrada en un lugar y temerosa y que escribió un texto que hoy en todo el mundo ha tenido mucha más trascendencia emotiva y simbólica que todo eso. Y hoy en la Argentina tenemos un museo de Ana Frank. Y claro, eso es lo valioso, ¿eh? La verdad es un trabajo valioso. Doctor, le quería preguntar, y cambiando, lo presentan ahora, ¿no? El 27 de septiembre en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Buenos Aires. Está bien. Le quería preguntar, ¿vamos a tener un riachuelo recuperable? Sí. La Corte impulsó el acuerdo entre las distintas jurisdicciones. Pasan los días y uno sigue ahí. Bueno, se ha hecho avances, porque lo que nosotros hacemos es, bueno, primero dictar la sentencia que desde el punto de vista institucional es ordenar, y yo creo que eso se ha logrado. Se ha ordenado las tres jurisdicciones trabajando en la misma línea, se ha avanzado en aspectos concretos, pero nadie puede pensar, y me parece que en esto hay que ser muy serios, que el riachuelo se va a limpiar en 15 días o en 1000 días. 1000 días, correcto. Es decir, lleva 100 años de contaminación. Pero se había prometido que se iban a bañar, ¿no? Hubo un presidente que dijo que se iba a bañar. Bueno, no, nosotros lo vemos. Pero con sería mucha... una gran revolución, o sea, ahí sí sería un gran progresismo recuperar eso para toda la gente que vive a la ribera. Nosotros lo vemos con mucha seriedad, preocupación, y hacemos audiencias periódicas para controlar cómo se está llevando adelante la tarea. Hay aspectos en los cuales se ha avanzado. Por ejemplo, ya se sacaron todos los barcos hundidos. Los desplazamientos poblacionales, es decir, la gente que vive en la ribera, ya se hicieron los acuerdos y se están trasladando. Hay muchas empresas que están siendo inspeccionadas, pero es una situación que abarca 5 millones de personas, donde hay prácticamente casi más de 5.000 empresas involucradas. Están las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, la ciudad y el Estado Nacional. Es decir, es una de las áreas más complejas que tiene la Argentina, hecha una transformación a través de una decisión judicial. Entonces, creemos que hay que insistir, porque lo importante de los cambios que se tienen que realizar en el país es ir a fondo, estudiarlos con seriedad y perseverar. No hay que mentir a la gente, si esto se va a hacer en 24 horas. No, se va a hacer en un tiempo prolongado, pero con una política que va siempre en la misma dirección, ¿no? Y control. Doctor, muy breve, les llegó a ustedes una causa muy importante que es la vivienda digna en la Argentina. Es un reclamo de la sociedad tener vivienda digna. ¿Cómo van a fallar? No, nosotros no podemos decir cómo vamos a fallar. Lo que es importante es el caso de una persona que vive en la calle, le pagan un subsidio, se le termina el subsidio y entonces ahí se plantea un caso judicial. Pide un amparo y es un caso muy complejo porque por un lado está la situación del que vive en la calle, son las personas vulnerables, las que no tienen nada, las que están fuera del sistema. Imagínense, yo hace unos años, hace más de 20 años, escribí un libro que decía que para este tipo de personas, los que están excluidos, el sistema de justicia o el sistema judicial les parece como un hotel 5 estrellas. Y es perfecto, es muy lindo, pero no pueden entrar. Claro. Entonces, el primer avance, que alguien que está en esa situación llegue a la Corte, es muy importante, porque esto tiene que mostrar que la Corte es igual para todos. Así como llegaron los ciudadanos de Villa Inflamable que originaron la causa del riachuelo. Esto es muy importante. Ahora, el caso en sí, va a haber una audiencia pública el jueves de la semana próxima, donde hay que discutirlo. Es un caso muy difícil, porque por un lado está el derecho de estas personas a vivir en una vivienda digna. Entonces, ¿cuál es la extensión de la obligación? Claro. ¿Se le puede dar una vivienda o no? Y si no se le da una vivienda, que es la respuesta más generalizada, porque no se puede dar vivienda a todos,
¿qué es lo que se le da? ¿Cómo hacemos para proteger a personas que tienen una dignidad? Es un tema muy complejo. difícil y además en todo el mundo se está discutiendo. Por eso nosotros le dimos trascendencia a este caso. Doctor, gracias. Gracias por estar esta noche. Gracias a ustedes. Lo habíamos prometido, una nota especial y fue una nota especial con el titular de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a una pausa, Marcelo, después el cierre con los sapos políticos. No hay nadie en la justicia, doctor, quédese tranquilo. Gracias. Por lo menos esta semana. Esta semana.